Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles, deseando que la bendición de Dios se manifieste en cada uno de ustedes y compartirles la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 29 de junio del 2024, que lleva por título El milagro no realizado. El objetivo que es necesario cumplir nos refiere que es necesario instar a la congregación a aceptar con dignidad y humildad la bendita respuesta del Señor, aunque en muchas ocasiones no es lo que esperamos, reconociendo que nuestro Dios tiene planes distintos para nosotros y que debemos aceptarlos con fe y gratitud. La cita base se ubica en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, que refiere: Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que viva el niño? Este tema es importante analizarlo y considerarlo en nuestro diario vivir, ya que en demasiadas ocasiones solicitamos a nuestro Dios diversos aspectos para solventar alguna circunstancia, necesidad de la vida diaria, y no es lo que usted o yo esperamos, sino que Dios responde de manera diferente a lo solicitado, y es el caso de la lectura base que nosotros tenemos para consideración en esta ocasión. Conocemos la historia del rey David. Es muy probable que todos podamos deducir que el ayuno, la oración y la ferviente petición de David hacia nuestro Dios, estoy convencido que fue con denuedo y humildad. Sin embargo, Dios respondió de manera diferente a David, no concediendo la petición de lo que él solicitaba. Es ahí donde debemos ser conformes con lo que Dios responde, con lo que el sustentador de todas las cosas manifiesta en respuesta a nuestra oración y plegaria. Aquí es donde cobran valía las palabras escritas por el profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 1 al 6, donde refieren: la palabra que fue a Jeremías a Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Esto quiere decir que Dios tiene la completa facultad de poder dar respuesta a nuestras peticiones de la manera en que Él considere adecuado responder. No podemos incomodarnos, reclamar, cuestionar o solicitar explicaciones de Dios para nuestras dudas e inconformidades. En este orden de ideas, un ejemplo por demás elocuente y que debe darnos una profunda enseñanza, considerando los personajes que intervienen, es la narración que se hace de la petición que realiza el Señor Jesús en la agonía durante el momento de orar en el huerto de Getsemaní, donde el Hijo de Dios solicita al Padre que, si fuera posible, pasara ese momento difícil en el cual sería entregado a sufrimiento, dolor, denostación. Esa era la petición. No obstante, la anterior solicitud, que se encuentra registrada en dos ocasiones en el Evangelio de Mateo capítulo 26, en los versículos 39 y 42, conocemos que la respuesta del Padre Celestial, la cual fue declinar el ruego hecho por su propio Hijo. El veredicto o respuesta tácita fue que sí, sufriera lo que estaba escrito desde antiguo, particularmente lo expresado por el profeta Isaías en el capítulo 53. Hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta del por qué Dios no escucha nuestra oración o nuestra solicitud y la respuesta divina sea diferente a lo que pedimos. El primer aspecto que deseo exponer es lo que afirma el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3, donde refiere: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto nos debe de permitir comprender que es común, frecuente y pernicioso que cuando nos dirigimos ante la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no solicitamos con humildad lo que nos atañe en ese momento o nos afecta, sino que pedimos equivocadamente para cosas pueriles, vanas, efímeras o que no son de beneficio para nuestra vida espiritual, sino que se centran en aspectos materiales que, lejos de edificarnos o permitirnos reflexionar sobre lo que sucede en nuestro diario vivir, nos alejan del verdadero propósito de la oración. Es conveniente que tengamos presente que la palabra de Dios establece que Él conoce nuestra necesidad antes que pidamos. El segundo aspecto que es importante tomemos en cuenta para que Dios pueda escuchar nuestras peticiones y respondernos conforme a su misericordia es lo que escribe el evangelista Juan en el capítulo 9, versículo 31, que afirma: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto quiere decir que en varias ocasiones nuestras oraciones son impedidas por nuestro pecado, porque no nos sujetamos a la voluntad de nuestro Hacedor y pensamos y concebimos erróneamente que Dios escuchará. Similar reflexión es la que hace el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, donde refiere: pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para que las oraciones no sean escuchadas. Para concluir este segundo aspecto del por qué Dios no oye nuestras oraciones, es lo que escribe el rey David en el Salmo 66, verso 18, que refiere que si tenemos a Dios u observa una iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos escuchará. Sean estos breves pasajes para sustentar que nuestra oración es impedida delante de Dios para acceder a nuestra solicitud por el pecado que está en nuestra vida y no dejarnos que la palabra de Dios guíe nuestro camino. Un tercer aspecto por el cual no son escuchadas nuestras plegarias es lo que escribe el Proverbio 28, verso 9, donde afirma: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Sin entrar en muchas explicaciones, todos tenemos presentes estas palabras para asimilar que cuando no cumplimos con la ley de Dios, es difícil que Dios pueda escuchar a quien decide llevar su vida por donde mejor le conviene, donde mejor le parezca. Y cuando requerimos de Dios, demandamos, nos acercamos, acudimos al santuario, hacemos rogativas constantes, ofrecemos un voto delante de Él, pero nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir, de conducirnos en la vida cotidiana, no es apegada a la voluntad de Dios. Por ello es que nuestra oración no es escuchada y debemos aceptar que Dios cierra su oído por nuestra forma iniquitativa de llevar a cabo nuestra vida diaria. Un cuarto aspecto del por qué Dios no escucha nuestras oraciones es lo que marca el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 3, que refiere: vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. ¿Y cuánta razón tiene esta cita bíblica? Pues el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos 2 al 14, afirma que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que puede con freno gobernar todo su cuerpo. Cuando no refrenamos nuestra lengua del mal y mientras sigamos hablando engaño, sabemos que la lengua es un pequeño miembro que causa mucho daño y destruye la creación de Dios. Cuando ofendemos a nuestro prójimo, no podemos alabar a Dios y denostar, ofender, humillar a quien ha sido hecho a imagen y semejanza. Y eso nos referimos a que ofendemos de muchas maneras a nuestro prójimo. Eso, amados hermanos, no es correcto porque no puede salir por una misma fuente agua salada y agua dulce. Es lo que hacemos muchas veces delante de Dios. Nos dejamos llevar por la ira, por la exasperación y ofendemos a nuestro prójimo. Y nos presentamos delante de Él para poder ofrendarle alabanzas, súplicas, plegarias. Leemos su palabra divina con esa misma lengua,
con esa misma boca con la cual denostamos y ofendimos a quien ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, nuestro prójimo. El quinto y último aspecto por el cual es necesario considerar que nuestra oración no es escuchada es lo que establece el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 6, que asienta: pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Es por ello que quien no tiene fe no puede agradar a Dios, porque si nos acercamos o acudimos a Dios en oración o súplica, es para que creamos que Dios existe y que es galardonador, es decir, recompensador de quienes le buscan sin dudar, sin fluctuar. Hay peticiones que hacemos y Dios no contesta, pero hay súplicas que elevamos a Dios y sí hay respuesta. Y no por ello debemos desistir del camino de la vida eterna. En ocasiones la negativa. No sabemos cuál sea la causa para cuestionar, para renegar de lo que Dios establece como su voluntad. Quizás un ejemplo muy elocuente respecto a este punto sea lo que sucedió con Jonás, pues no estando de acuerdo con lo que Dios decide para Nínive, Jonás alterca, se pone en un plan de poder censurar lo que Dios establece. Es algo, hermanos, esto es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer para poder, hermanos, recibir de Dios respuesta alguna a nuestras peticiones. No todo lo que pidamos en ocasiones es contestado. Quiero expresar un testimonio para que también comprendamos que una cosa es lo que pedimos delante de Dios y muchas veces recibimos otra muy diferente o que no esperábamos. Conocí a una familia que tenía un padre enfermo. Llamaron a un ministro, el cual oró y ungió al hermano enfermo, que también era ministro, pero no sanó. Al no ver respuesta de sanidad en el padre y ministro enfermo, la familia llamó a otro ministro, argumentando que el primero no tendría la suficiente santidad como para ser escuchado por Dios. Cuando llamaron, el segundo tampoco hubo sanidad. Llamaron posteriormente a 2 ministros más y no hubo sanidad. Finalmente el padre y ministro enfermo murió. Cuando me llamaron para dar palabras de consuelo para la familia que atravesaba por duelo, luto y tristeza, referí que una cosa era la petición delante de nuestro Dios y otra muy distinta a su voluntad. Con el deceso de este hermano que era ministro y que falleció, es importante que podamos entender que una es nuestra petición, lo que nosotros requerimos delante de Dios, pero otra muy distinta es lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. En este caso, el deceso de nuestro hermano, el haberlo llamado a descansar al sepulcro. Recordemos que cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, dentro del contenido del Padre Nuestro, hay unas palabras que expresan y decimos: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y cuando entendemos que la voluntad de Dios se manifiesta, discrepamos, reclamamos, no estamos de acuerdo, altercamos con Dios y no podemos sujetarnos a su voluntad y designios. Por ello es que cobran valía e importancia las palabras del profeta Jeremías que referíamos en un principio de esta breve guía, donde refiere el profeta que el alfarero, que es nuestro Dios, tiene la potestad de manifestar su voluntad como Él quiera, y siendo nosotros barro en su mano, no podemos reclamar, altercar con quien tiene la facultad de hacer con el barro los utensilios como Él decida. Amados hermanos, esta es una breve guía. Confío siempre que nuestro Padre Celestial otorgará de su Espíritu Santo para que derrame entendimiento, sabiduría y guíe nuestro pensamiento y palabras para exponer ante la congregación este importante tema. Pero como siempre lo he referido, es necesario que nosotros vivamos esa predicación, porque de lo contrario no tendremos autoridad moral para hacerlo delante de la congregación que conoce nuestra vida y reacciones ante circunstancias difíciles de la misma. Seamos prudentes,
humildes, honestos y sinceros para expresar este tema delante de la Grey, la cual ha sido ganada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga y dirija a cada uno de ustedes, a cada uno de todos nosotros. Paz a vosotros, amados hermanos.